Exacto. Decía yo antes de que existen dos tipos de agresores, vamos a decirlo así. El primero es aquel que obviamente va directo y de frente con el tema de la violencia, pero hay el segundo, que es el que maneja estos hilos de la manipulación con otras personas, que en este caso vienen a ser sus cómplices, y en otros casos vienen a ser el tema de la fenomenología de lo que es la pertenencia de grupo, por ejemplo. Entonces, algunos inocentes caen en esto y obviamente llegan a ser otros agresores, ¿no? Estos son personas muy inteligentes, son personas muy hábiles en la parte de la habilidad social, convencedores, son líderes en su mayoría, y es lo que hay que trabajar ahora, ¿no? O sea, ver esta parte del liderazgo negativo y volverla positiva, ¿no? ¿De dónde tendría que ser el trabajo? El trabajo desde las unidades educativas, el trabajo desde la familia, porque una forma es trabajar como padres de la víctima, ¿no? Claro. Pero trabajar como padres del agresor también es algo, tal vez incluso una tarea más difícil. Exacto. En ambas situaciones es bien difícil para los padres aceptar que mi hijo sea el agresor y que mi hijo sea la víctima, ¿no? Entonces hay que trabajar, hay que involucrarse todos. Es que no es solo unilateral, no es que es por parte de la familia o porque haya habido, por ejemplo, yo decía fuera de cámaras, hay muchos agresores que no tienen disfunciones familiares. Hay muchos agresores que no tienen ningún problema en el seno familiar, sino más bien van por esto de que yo hablo otra vez, fenomenología, de la pertenencia de grupo, que tratan de sobresalir de alguna forma. Se dejan de lado las habilidades que ellos tienen, que podrían tener muchas y las tienen, pero no sobresalen en ese ámbito. Entonces van viendo de que sí, entonces yo lo hago quedar mal, le pongo un sobrenombre, y lo que decía la licenciada, o sea, al final yo soy la que dice alguito en contra de esta persona para que todo el mundo se ría, para que todo el mundo lo ridiculice a la persona y yo quede satisfecha. Ese tipo de personas son las más difíciles de detectar, porque si bien tenemos los agresores que van porque son personas que en su tipología son verborreicas, acusadoras, van con el rumor, agreden sin ningún miedo de que hayan reglas y normas, hay estas otras que son solapadas, que sí hacen caso a las normas y de pronto uno no sabe si es realmente el agresor. Así ¿No es cierto? Hay algo que ya lo hemos tocado en este programa, pero muy superficialmente todavía. El tema de cómo el bullying es un comportamiento que es uno más de los muchos que tienen carácter violento en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. O sea, el bullying en la escuela, las peleas entre papá y mamá, las diferencias entre hermanos, las diferencias con los vecinos, las diferencias entre padres e hijos o reacciones rebeldes de los chicos contra los padres, etcétera. Bueno, una serie de reacciones violentas que definitivamente llegan hasta la escuela a través del bullying. ¿Qué está pasando en nuestra comunidad que cada vez parecemos ser una sociedad más y más violenta? Nos encontramos cada semana con casos de feminicidios, de niños que han sido asesinados o violados. Miren qué duro el tema, pero bueno, el horario nos lo permite para reflexionar, o violados por sus propios padres. Pero vivimos en una sociedad de terror y definitivamente esto se replica en la escuela. Así es, así es. Víctor Hugo, pasa que lamentablemente la escuela es una caja de amplificación de las infinitas violencias. Es una caja de resonancia de todas las violencias en plural de la sociedad. Ahí se amplifican, porque es una caja cerrada, y ahí se amplifican las violencias. La violencia familiar, como tú bien decías, la violencia social, la violencia económica, la violencia política. Las peleas en el colegio, al margen del bullying, se dan de docentes a padres, entre docentes, se da en todas las esferas, de administrativos hacia docentes. Se amplifican las violencias, porque es un lugar cerrado. Lamentablemente nosotros, yo insisto, somos una sociedad tan anómica, tan apática, que ya 3 víctimas de feminicidio al día o a la semana nos da lo mismo. Todos los días se pierden niños, violan adolescentes. En un radiotaxi violaron 2 jovencitas. Y ya te vuelves anómico, indiferente, entras en un letargo prácticamente, ¿qué somos en este caso? Cómplices de la violencia también. No hacemos absolutamente nada. En el país se premia a las personas que son
que no hacen nada, aquellas personas que son indiferentes frente a la violencia. Por eso decía, ¿qué se enseña en las familias? No metas las narices donde no te importa. No, esos son los dichos con los que crecemos. No te involucres donde no te llaman. Mantén la boca cerrada y mejor si mantienes los ojos cerrados. Tú escuchas al vecino que está masacrando a su esposa y das volumen a la tele porque no quieres involucrarte. Y peor aún con el caso que fue tan sonado de este muchacho que intervino en una pelea de pareja y terminó muerto él y el hijo muy lastimado. Así es. Entonces, ¿qué sociedad más perversa? ¿Qué sociedad más corrompida? Se critica, se condena la denuncia. Sin ir muy lejos, a esta señorita que ha denunciado a su padre, la insultan en las redes sociales, hacen escarnio de esta señorita que denunció al padre por el tema de katanas, porque la denuncia en este país se penaliza. Y aquí se aplaude la inmunidad, se aplaude la impunidad. La impunidad aquí es muy bien vista. Tú puedes ir por la vida como un señor cámara y no te pasa nada. Pero si tú denuncias como hija a un señor que estaba traficando con seres humanos, entonces es condenada. Es que tenemos que revisar, ¿no es cierto?, definitivamente el comportamiento social, y a ello vamos a llegar cuando revisemos cómo estamos actuando cada uno de nosotros, provocando precisamente este tipo de situación. Somos una sociedad muy individualista, ¿no? Muy egoísta, incluso digo yo, dentro de la misma familia. Cada vez vemos más al padre ocupado con sus cosas, la madre con sus cosas, los hijos con sus cosas. El padre a veces ni siquiera sabe qué está haciendo el hijo, ¿no es cierto? Puede ser un bulineador en la escuela, qué sé yo, pero ni se entera.